Buenos días, mucho gusto. Como ya me presentaron, soy Mauricio. Yo soy bien ansioso y uno de mis trastornos, como buen psiquiatra lo admito, soy fóbico social. Un número de seguridad de 5 y ustedes definitivamente lo exceden, entonces, al igual que ustedes, cuando les toca presentar, yo tengo taquicardia, me da un poquito de dificultad respiratoria. Si me caigo, me levanto, ¿ok? Porque para calmar mi ansiedad tengo que estar caminando por el auditorio y no me acordaba que aquí hay escalones, corro peligro. Pero bueno, eh, el doctor Molina me invitó a participar en esta actividad y me pidió hablar sobre la ética médica. Y al revisar el tema y recordar cuando le daba la clase de psiquiatría de enlace a los residentes de psiquiatría, abordábamos mucho la parte o la importancia que es la relación médico-paciente y cómo el antiguo modelo de atención médico-paciente, el modelo paternalista, sigue aún en función, cuando hoy en día se promueve mucho que el paciente se integre a la decisión y es el modelo de decisión compartida. Entonces, yo sé, es muy difícil en un hospital de escuela, en un hospital, una institución pública, por el nivel de educación de nuestros pacientes, integrarlos a que decidan. Pero eso es lo ideal y lo que se está promoviendo hoy en día, el modelo de decisión compartida. Y si lo analizamos bien, al final es en beneficio a nosotros. Yo soy psiquiatra de enlace, no soy psiquiatra general. Entonces yo les decía cuando me entrenaba en México, el objetivo del psiquiatra al final de enlace es disminuir las demandas para nuestros colegas y para el equipo en general, porque es promover una muy buena comunicación, que nos integremos con nuestros pacientes y nuestras familias y no salgamos en HCH o en Noti6 diciendo no quisieron atender, le dieron una muy mala atención cuando sabemos que no es así. Me gustó mucho esta frase: la medicina no solo cura el cuerpo, también sana el alma. Y es a través de la ética que logramos conseguir esto. Se le adjudicó esta frase al doctor Giuseppe Moscati, falleció muy joven, 46 años, es un médico italiano que de hecho ya fue canonizado y es considerado santo en Italia. Pues les dije, soy psiquiatra de enlace y de familia, saqué la maestría en terapia de familia y pareja, y les digo yo, pero no me gusta ejercerla, porque no hay nada más difícil, de verdad, ustedes tienen sus retos, nosotros tenemos nuestros retos, que hacer terapia de pareja. Cuando dos personas están discutiendo, híjole. Bien, ¿cuál es el objetivo? ¿O a qué se refiere la ética? Al final, la ética es un buen trato al paciente, buscando tratarlo con dignidad, con respeto, respetando muchísimo sus derechos, buscando que él logre conseguir el mejor beneficio del tratamiento que nosotros estamos proveyendo. ¿Y qué garantiza que nosotros demos el mejor tratamiento? Que estemos actualizados. Y es por eso que nuestros maestros, o ya yo tengo que ponerme en el lugar de ellos, le exijo a los residentes también actualizarse y leer constantemente para que puedan dar y ofrecer el mejor tratamiento. Y ojo, hay un concepto nuevo en la medicina, se ha buscado mucho en psiquiatría, que es no solamente busquemos quitar los síntomas, sino lograr que el paciente tenga una buena calidad de vida. Y el concepto es que el paciente pueda life engage, que se pueda realmente disfrutar su vida. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo logramos esto? Solo porque se le quitaron los síntomas, pero le es difícil caminar. El paciente aún tiene dolor. Entonces, ¿cómo lograr que pueda sentirse que disfruta su vida? Eso es parte de la ética. Entonces, ¿en qué nos orienta la ética? A tomar decisiones con honestidad, integridad y compasión. ¿En qué va a influenciar? La decisión clínica que voy a hacer. ¿Cuál es el diagnóstico que tiene este paciente? Y no solamente el diagnóstico médico, porque al final pareciera cuando ya salimos del hospital, al menos en psiquiatría, nosotros tenemos nuestros manuales de diagnóstico que hoy en día ya no se quieren utilizar y se quiere buscar más categorizar y ver que al final las enfermedades pueden coexistir y comparten un sustrato neurobiológico. Entonces yo les digo, nuestros pacientes pueden llegar a pesar
60 libras. ¿Ok? No tiene cáncer. Entonces, ¿por qué llega a pesar eso? Porque igual el factor, hay aumento de caquexina, entonces esto le va a disminuir su masa muscular. El paciente pierde el apetito por aumento del factor de necrosis tumoral alfa. Entonces, son todas estas cuestiones que se comparten con el cáncer y con otras enfermedades y por eso se promueve muchísimo el trabajo en equipo. La relación con los pacientes y familias. Esto es muy importante, tener una muy buena comunicación y relacionarnos con las familias. Y perdón que insiste en esto. Al final es evitar las demandas. Nosotros como psiquiatras queremos cuidarlos a ustedes. Igual nosotros tenemos que cuidar que nos quieran demandar, porque si un paciente nuestro fallece por suicidio, el doctor no previó esta complicación, no lo cuidó lo suficiente. Y el suicidio no es una decisión, sino que realmente es una complicación médica de un trastorno mental que puede ser esquizofrenia, depresión u otro trastorno. Entonces, sí tenemos que entender que también, por ejemplo, yo estudié psiquiatría porque no quería que se me murieran los pacientes, y no. Sí, he tenido pacientes que han muerto por suicidio. Incluso uno de mis maestros del internado falleció por suicidio y eso realmente me pegó muchísimo, porque fue maestro de generaciones. Y no pude hacer nada, yo que me sentía todopoderoso, pero él tenía Parkinson y el Parkinson se asocia muchísimo con depresión y una depresión de difícil manejo. Entonces, ¿cuáles son los principios fundamentales que nosotros tenemos que tomar en cuenta al momento de atender a un paciente? Creo que esto lo hemos escuchado desde que estamos en pregrado, cuando llevábamos ética médica. Y yo se los voy a dividir en dos puntos de la ética. La ética de máximos y la ética de mínimos. La ética de máximos se refiere a yo como persona soy capaz de decidir. Entonces, reconocer que a quien estamos atendiendo es un individuo que puede entender y tiene derecho a decidir sobre su tratamiento. ¿Ok? Y estos dos principios son la beneficencia y la autonomía. Y la ética de mínimos es cómo nosotros nos relacionamos en una sociedad. Tiene que ver justo con la justicia y la no maleficencia. ¿A qué se refiere la beneficencia? Al final es actuar en beneficio del paciente, promoviendo el mejor tratamiento con la menor probabilidad de hacerle daño al paciente. Le voy a dejar el mejor antibiótico, pero no estoy tomando en cuenta las interacciones medicamentosas que tiene y ocasioné una complicación. Entonces siempre hay que vigilar todo esto. Promover el bienestar del paciente, como les decía, no solamente es aliviar sus síntomas, sino que el paciente se sienta cómodo, bien atendido. Y una de las preguntas que hacemos nosotros en la interconsulta de psiquiatría de enlace es ¿cómo se siente con su médico tratante? ¿Cómo se siente con el personal de enfermería? Y cuando vamos, al menos en México, cuando lo hacía y me dirigía a quien me había pedido la interconsulta, no era para decirle cómo tratar al paciente, sino para decirle cómo el paciente deseaba que se le brindara la información. Y nosotros, en teoría, pues ese es parte de nuestro deber. La medicina es una ciencia antropocéntrica, y al ser antropocéntrica significa que es humanista. Entonces, siempre buscando el beneficio del paciente. Prevenir los daños y al final proporcionar siempre los mejores beneficios para el individuo. Un ejemplo, un paciente acude a consulta por diagnóstico de X enfermedad crónica. En base a la beneficencia, no solo es recetar el tratamiento efectivo, sino que educarlo sobre su conducción, apoyarlo emocionalmente y asegurarse de que comprende las implicaciones terapéuticas. Entonces, no solamente le receté el antibiótico o el medicamento para el dolor. Nosotros en psiquiatría procuramos, nuestros medicamentos tienen muchísimos efectos adversos y uno de ellos, el que casi no podemos evitar, es el aumento de peso. Y siempre que le voy a recetar un antidepresivo a una paciente femenina, le explico que va a aumentar de peso, un aproximado de 4 a 10 kilos. Entonces la paciente va a decir, no doctor, tengo una paciente que me dijo, prefiero flaca, triste, a gordita, feliz. Entonces, ¿cómo promover otras opciones terapéuticas? Porque no solamente es que va a aumentar de peso, ¿ok? Sino las complicaciones del aumento de peso, como pueden ser
el síndrome metabólico y todas sus implicaciones. Entonces, eso es parte del cuidado que vamos a tener al paciente. La autonomía, no sé si les pasa, cuando van a dar un diagnóstico con un pronóstico mal. Por favor, doctor, no se lo diga a mi papá, porque si se lo va a decir, se va a morir más rápido. Pero su papá es capaz de decidir, está consciente de que puede fallecer, está consciente de los efectos adversos de este medicamento, una quimioterapia. No. Pensamos realmente que protegemos a la persona por ocultar el diagnóstico. Ya estamos faltando a un principio de ética, que es la autonomía. Es a quien estoy atendiendo, es una persona, es un individuo capaz de decidir, de razonar. Entonces eso yo siempre tengo que respetarlo y tengo que explicárselo a la familia. No regañarlos, sino promover a que ellos sean parte de comunicarles esa noticia. Ahora bien, algo que me sucedía mucho en México era: llame al psiquiatra para que dé el diagnóstico. No, como psiquiatra yo voy a acompañar al médico tratante a que dé el diagnóstico y lo acompaño a hablar de los efectos adversos del tratamiento o qué significa el pronóstico en este paciente. ¿De acuerdo? A veces somos muy fríos y hablamos de números y tenemos que tratar de humanizar estos números para estas personas, porque realmente tienen mucho miedo y están confiando en nosotros. ¿Okay? Respeto a la dignidad y el consentimiento informado. No es que tengo que llevar una hojita que diga consentimiento informado y que el paciente tenga que firmar siempre que consciente sobre el tratamiento. Que de hecho, en muchos hospitales, desde que se ingresan, se le pide al familiar que firme un consentimiento informado para cualquier examen de laboratorio que se pueda hacer o cualquier medicamento. Pero es parte esencial que le digamos: ¿está usted de acuerdo con lo que voy a hacer? ¿Me autoriza a hacerlo? Ya con un simple sí o un no, yo lo anoto en el expediente, se le explicó al paciente, y ya estoy actuando con un principio de ética, que es la autonomía. Un ejemplo: paciente con diabetes mellitus recibe la información completa sobre las opciones terapéuticas, medicación, cambios en la dieta y ejercicio. Tras conversar con su médico y entender los riesgos y beneficios de cada alternativa, el paciente decide optar por un régimen que se adapta mejor a sus valores y estilo de vida. En este proceso, el médico actúa como facilitador, proporcionando información clara y apoyando la decisión del paciente. ¿Okay? Qué difícil es para un paciente con diabetes mellitus. Yo digo, soy obeso. Cuando me digan que yo tengo diabetes mellitus, yo me tengo que alejar del dulce. Si uno de mis apodos es el monstruo come galletas, porque literal como galletas como el monstruo come galletas, se me viene el mundo abajo. De verdad, yo no podría dejar el dulce. Pero entiendo el proceso de la adicción al dulce, etc. Entonces, ¿cómo me van a abordar para yo poder acoplarme mucho a este régimen de alimentación nuevo que tengo que llevar para cuidar? Es parte del trabajo que se haría en conjunto. La no maleficencia. El principio básico que nos enseñan, creo que cuando recién entramos a la facultad de medicina, o tal vez se nos mencionaron en ética médica, que primum non nocere, primero no hacer daño, ¿de acuerdo? Es evitar causar daño al paciente de cualquier manera, sea de manera directa o por negligencia. En ocasiones hemos dormido 3 horas, ¿ok? Y nos toca atender a un paciente. ¿Realmente estamos en la capacidad de atender a un paciente? Está en hospital de formación. Muchos dirían, sí, doctor, aunque hayamos dormido 3 horas o 2 horas, tengo que ver al paciente. Aquí voy a estar gruñón, ¿okay? Pero también tengo mayor riesgo a equivocarme. Y es por eso que se pide que siempre estemos lo más descansados posibles. Y tenemos un deber de decir, no puedo atenderlo porque tengo mayor riesgo a equivocarme. No lo hacemos porque el médico es todopoderoso y es un héroe que con su bata blanca, que es nuestra capa, nos protege y no nos vamos a equivocar. Recuerden también que deben de cuidar de ustedes. La persona más importante, antes de su paciente, son ustedes. Al ustedes cuidarse, pueden cuidar mejor de una persona.
prevenir los daños de cualquier intervención, evaluar y minimizar los riesgos. Y debemos siempre monitorizar algo, los efectos adversos del tratamiento que estemos dando. No solo prescribir y se me olvidó. ¿Qué tal si tuvo una complicación? Le di la motrigina y desarrolló un TEN, un Steven Johnson. Entonces tengo que estar pendiente de este paciente y sus posibles complicaciones por el tratamiento que le di. Ejemplo de no maleficencia. Me pasó en México. Me pidieron una interconsulta para ver a una paciente en cuidados intensivos y pues mi diagnóstico fue síndrome serotoninérgico. No se fijaron en algo muy importante. El médico residente está a punto de prescribir linezolid en una paciente femenina de 45 años con neumonía nosocomial. La paciente tiene antecedentes de ser tratada por el servicio de psiquiatría por infección recurrente con duloxetina. Antes de hacerlo, revisa las interacciones de los medicamentos del paciente, verifica si la paciente lo ha tomado de manera continua, encontrando que lo suspendió hace 6 semanas. Si lo suspendió hace 6 semanas el antidepresivo y vamos a indicar linezolid, perfecto, no va a haber ninguna complicación. Pero si solo tenía una semana o 3 días de no tomar el linezolid, muy probable que desarrolle un síndrome serotoninérgico. Y oh Dios, mayor riesgo de muerte para nuestro paciente. Por ese pequeño dato que se nos pasó por alto. Entonces, siempre revisar muy bien ese expediente y entrevistar a la familia y al paciente, cuando sea posible interrogarlo, para saber qué está tomando. Aplicar la no maleficencia es esencial, ya que vamos a garantizar que nuestra atención sea segura y por ende ética. Vamos a proteger al paciente de nuestros errores y nuestros errores son los únicos que entienden. ¿Okay? Entonces, por las complicaciones. La justicia tiene que ver con que los recursos sean repartidos de una manera equitativa. ¿De acuerdo? A eso se refiere la justicia. Entonces, una equidad en acceso, distribución justa y que seamos transparentes en cuanto a un tratamiento que estemos proveyendo. Que seamos veraces y respetar mucho la confidencialidad. Se le da el diagnóstico de HIV. ¿Por qué yo tengo que comentar el diagnóstico de HIV con mis colegas de un paciente? Es que es tu amigo, entonces yo quiero que tu amigo tiene. No. Tristemente, esto aquí es bien común. Hay mucho comentario de pasillo. Y comento el diagnóstico de mis pacientes con su nombre y apellido, aunque sea nuestro colega. No respetamos la confidencialidad, que es un principio de ética muy importante. No lo consideramos. Okay. Por eso cuando presentamos un caso, no ponemos el nombre del paciente, se ponen las iniciales, tratando de respetar eso, aunque no lo conozcamos. Eso es muy importante. Y siempre que compartamos información con el paciente, que sea la información más clara y concisa que se le pueda proveer a él o a ella. ¿Cuál es el objetivo de esto? Fortalecer la relación médico-paciente, respetar la autonomía y proteger la privacidad. Al proteger la privacidad, evitamos el daño psicológico y el estigma. Créanme, el estigma es impresionante. El que un paciente tenga un diagnóstico, cierto diagnóstico, lo hacen ver mal y las personas se quieren alejar. Casos de dilemas éticos en la atención médica para que se despierten y darnos dormir, que bueno, al menos todavía conservo mi voz relajante, como dicen mis pacientes al entrar en el consultorio, doctores que transmitió paz. Si los hice dormir y descansar un poquito, me alegro mucho. Ok, yo sé que están cansados, ya vamos a terminar. Paciente femenina de 75 años con diagnóstico de cáncer terminal. Rechaza tratamiento adicional, solo acepta tratamiento paliativo. Hijo insiste a médicos que deben de intentar todo, incluso en contra de su voluntad. ¿Qué harían ustedes? Ahí tienen las 3 opciones. ¿Por qué opción se van? Es un viaje a Roatán el que dé la respuesta. Tiquis. ¿Por cuál respuesta? Respetan la decisión del paciente, ya que es competente y tiene derecho a decidir sobre su tratamiento. Seguir la petición del hijo. El hijo, nos ponemos en posición del hijo y no queremos que nuestra madre muera. No, la queremos viva a toda costa. O buscar a un mediador, al psiquiatra, para persuadir al paciente y que tome el tratamiento.
Ah, es correcto. Respetamos el principio de autonomía. ¿De acuerdo? El único momento en donde no se respeta el principio de autonomía es que el paciente tenga demencia. Si tiene demencia, tiene un pobre juicio y por ende voy a pedir ayuda del psiquiatra para hacer una nota en donde se hace una evaluación cognitiva y ya se determina que el paciente no tiene la capacidad de decidir. Y es ahí donde la figura de autoridad, el tutor legal o el familiar, puede tomar la decisión. Y si no hay tutor legal y no hay familiar, pero ustedes determinaron que el paciente no tiene capacidad cognitiva junto con un colega más o un psiquiatra mediante pruebas rápidas, como el MOCA, por ejemplo, la ley los podría proteger porque ustedes van, se presenta el caso con dirección médica y dirección médica autoriza el procedimiento. Hombre de 50 años, diabetes mellitus avanzada, acude a consulta por dolor severo en el pie. El médico encuentra signos de gangrena y recomienda una amputación para salvar su vida. Sin embargo, el paciente tiene miedo y se niega a la cirugía. ¿Qué haría usted? Respetar su decisión sin mayor discusión, ya que tiene derecho a decidir. Explicarle detalladamente los riesgos de no operarse y buscar apoyo psicológico para ayudarle a comprender la importancia de la cirugía y operarlo sin su conocimiento porque es lo mejor para su salud. ¿Cuál consideran ustedes que sería la mejor opción? La B, exacto. ¿Okay? Porque es el miedo lo que lo está previniendo a tomar esa decisión. Y parte de mi manejo ético es promover en el paciente la mejor comunicación y que él pueda comprender lo que significa su decisión. Y como él nos está manifestando miedo, ¿qué voy a hacer sin una extremidad? No voy a poder vivir con él. Sin ella, bueno, aquí ocupo o al psicólogo o al psiquiatra para que me apoye en esta decisión. Mujer de 30 años, diagnóstico depresión severa, que ustedes en su consultorio, no solamente los psiquiatras, van a ver muchísimos pacientes de psiquiatría. De hecho, ustedes ven más pacientes que nosotros. Su consulta se vuelve una intervención de psiquiatría casi siempre. Tengo a los colegas ginecólogos constantemente diciéndome, doctor, no se imagina, estuve 1 hora, odontólogos diciéndome 1 hora escuchando al paciente. Porque las personas necesitan ser escuchadas, necesitamos ser escuchados. El paciente solicita prescripción de un medicamento fuerte para aliviar su insomnio. El médico sabe que este medicamento tiene un alto riesgo de adicción y puede agravar su condición. ¿Qué haría usted? Ay, mucho molesta, prescribo el medicamento que solicita y pues él ya sabe, es su principio, es su derecho, la autonomía. Explicar los riesgos del medicamento y ofrecer alternativas más seguras, negarse rotundamente sin explicaciones porque sería causarle daño. B. Es correcto. Explicar los riesgos del medicamento y ofrecer alternativas más seguras. En una clínica rural con recursos limitados, solo queda una dosis de un medicamento esencial para tratar una infección grave. 2 pacientes lo necesitan. Un niño de 5 años y un hombre de 70 años. ¿Qué haría usted? Administrar el medicamento al niño, tiene mayor esperanza de vida. Matemos al viejito, ya no es suficiente. Darlo al paciente que llegue primero, sin considerar otros factores. Es lo justo. Evaluar ambos casos clínicos y tomar la decisión en base a criterios médicos objetivos. La C, es correcto, y ese es el principio de la justicia. Paciente masculino, 22 años, diagnóstico HIV. Él pide no se le informe a nadie, pero su madre insiste en saber su estado de salud. ¿Qué haría usted? Decirle a la madre, es la mamá, tiene derecho a saber. Tiene 22 años. Mantener la confidencialidad y aconsejar a Juan que informe a las personas en riesgo. Informar a la madre en secreto sin que Juan lo sepa. B, es correcto. Porque respetamos la confidencialidad del paciente. Gracias. ¿Tienen alguna pregunta?